Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mis compañeros y yo expondremos sobre el positivismo jurídico y realismo en la sentencia del Tribunal Constitucional 01594-2020, el cual nos permitirá brindar una exploración profunda desde un enfoque jurídico y filosófico con esta sentencia. Los integrantes de mi grupo son Portillo Redondo Aldair Romario, Carrión Rodríguez Antonella y quien habla Sotomayor Carpio Les Guillaron. A continuación, daré pase a mi compañera. Mm, bueno, el positivismo jurídico y realismo en la sentencia del TC número 01594-2020. Este trabajo analiza el conflicto jurídico y constitucional contenido en el caso de la alumna de la CITEN versus la Marina de Guerra del Perú, el cual se centra en la expulsión de una alumna del Instituto Superior de la CITEN debido a su embarazo. La institución castrense justificó la baja con en su reglamento interno, específicamente en los artículos del Decreto Supremo número 001/2010 DE/SG, que consideran que la gestación como una causal de inactitud psicofísica. Frente a esta situación, la cadete presentó una demanda de amparo al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, a la maternidad y al libre desarrollo de su personalidad. Siguiente diapositiva. Bueno, el Tribunal Constitucional del Perú, en una decisión relevante, rechazó la excepción de prescripción planteada por la Marina y se centró en en el análisis de fondo, sosteniendo que la sanción impuesta a la demandante, o es decir, a la alumna, constituye un acto de discriminación directa por su razón de sexo, ya que penalizaba su condición biológica exclusiva de la mujer. Además, el tribunal aplicó un test de razonabilidad y proporcionalidad, concluyendo que la medida no tenía justificación objetiva ni racional. También reafirmó el carácter fundamental del derecho a la educación como herramienta de desarrollo integral, amparado en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos. Eh, la sentencia también tuvo un componente estructural al aplicar el control difuso. El TC ordenó la inaplicación de los artículos del reglamento militar que sustentaban la expulsión. Esta decisión no solo restableció los derechos de la alumna, sino que también sentó un precedente obligatorio para futuras situaciones similares, instando a que las instituciones castrenses adecúen sus normativas al al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el positivismo excluyente de Kelsen con respecto a este caso, pero para ello eh, daremos a conocer que Kelsen sostiene que el derecho debe analizarse como un sistema normativo cerrado, donde a la vez, donde la validez de una norma depende exclusivamente de su creación conforme a las reglas del sistema jurídico sin tener en cuenta su contenido moral o de justicia, religioso, entre otros conceptos, ¿no? Para Kelsen, la función del juez es aplicar la ley vigente de forma objetiva, sin evaluaciones valorativas ni consideraciones éticas. Citando con respecto a su libro Teoría pura del derecho de Kelsen, nos indica que el juez está vinculado a la ley y debe aplicarla conforme a su contenido independientemente de lo que considere justo o injusto. Desde esta postura, si el reglamento militar fue aprobado válidamente por la autoridad competente, su aplicación no podría ser impugnada en función a sus principios morales. Es así que el análisis realizado por el TC se aleja de la ciencia pura del derecho que Kelsen propuso, ya que incorpora nociones de justicia, igualdad sustantiva y derechos humanos que en su teoría no forman parte del razonamiento jurídico propiamente dicho de Kelsen. Siguiente diapositiva. El positivismo incluyente o metodología de Hart. Aquí, Herbert Lionel Adolphus Hart desarrolló su obra del concepto del derecho en 1961. A diferencia del positivismo clásico como el de Kelsen, Hart moderniza este positivismo jurídico ya que busca introducir un análisis
de las reglas juristas en este sistema tan complejo. Para Hart, el derecho no es solo un mandato del soberano, sino debe ser respaldado por no solo debe ser respaldado por la amenaza, sino por un sistema de reglas sociales y estas deben ser reconocidas por una práctica jurídica común. Es decir, Hart plantea la regla del reconocimiento, el cual permite incluir criterios morales en el derecho si la práctica social lo acepta. Este contexto busca identificar que las normas que pertenecen al sistema jurídico, aunque si bien existe una separación entre el derecho y moral, estas reglas deben incluir los criterios morales, si así lo dispone el que está dictando ya sea el juez o un representante. Así, el positivismo hartiano es incluyente porque permite que los criterios morales formen parte del derecho positivo. A través de la perspectiva de Hart con esta sentencia, busca reflejar el uso de la moral en el contenido del derecho positivo, permitiendo, por esta regla del reconocimiento, de que los principios constitucionales sean parte de este derecho positivo. En ese sentido, Hart permite que el ordenamiento jurídico autorice a los jefes, a los jueces, a aplicar los principios morales, como la dignidad humana, la igualdad, que también forman parte del derecho positivo. Aquí el Tribunal Constitucional realiza una incompatibilidad en la norma, porque ésta no cumple con los criterios de esta regla de reconocimiento. ¿Por qué? Debido a que viola la Constitución. En ese sentido, el reglamento militar del CITEN es claro, en el cual especifica que las alumnas no deben salir embarazadas en su etapa de formación. Sin embargo, el juez enfrenta esta legalidad y la constitucionalidad de las normas. Es por ello que el Tribunal Constitucional resuelve como creando el derecho, al inaplicar las normas que, siendo legales, son inconstitucionales. Siguiente. Ahora, el positivismo crítico de Ferrajoli es una teoría jurídica garantista. Este es representado a través del derecho positivo por escrito y vigente, pero no acepta que cualquier norma sea válida solo por ser legal, sino esta debe de ser aplicada a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional. Es por ello que se le dice crítico, porque critica el positivismo tradicional de las normas. El control sustantivo que se le da a los jueces es inaplicar normas inconstitucionales para poder proteger los derechos mediante un control difuso. Es por ello que a través de este positivismo relacionado con el caso, la sentencia refleja a través de Ferrajoli que el Tribunal Constitucional no solo está ejerciendo legalidad, sino también es un juicio de límites sustanciales sobre la norma, porque esta es discriminatoria y es contraria a los derechos fundamentales. En ese sentido, el juez que actúa como garante de los derechos fundamentales debe de evidenciar una postura de derecho como un sistema de garantías, donde el contenido de la norma pasa por un juicio constitucional sustantivo a un ejercicio de control difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, que a la letra dice: el juez constitucional debe garantizar la supremacía de la Constitución, incluso mediante la inaplicación de las normas infralegales que afectan los derechos fundamentales. Es por ello que la resolución, el TC calificó esta norma como discriminatoria, priorizando los derechos fundamentales de la alumna. Siguiente.
Ok, el realismo jurídico de Alf Ross, empirismo jurídico. El jurista danés Alf Ross, conocido como uno de los principales representantes del realismo escandinavo, propone una concepción del derecho fuertemente influida por el positivismo lógico y la filosofía del lenguaje ordinario. Ross defiende que la ciencia jurídica debe orientarse por un enfoque empírico, alejado de los formalismos deductivos del positivismo normativista tradicional. En este caso, en esta sentencia, esta perspectiva permite comprender que la decisión del Tribunal Constitucional no debe analizarse como una aplicación de normas previamente válidas, sino como una redefinición empírica de la práctica judicial, en las que ciertas disposiciones reglamentarias dejan de tener vigencias al ser descartadas por el órgano jurisdiccional supremo. Validez normativa versus la vigencia jurídica. Una de las principales contribuciones de Ross es el pensamiento jurídico contemporáneo entre la distinción entre la validez normativa y la vigencia empírica. Ross considera que esta noción introduce juicios morales impropios de una ciencia descriptiva del mismo derecho. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, al inaplicar normas formalmente válidas del reglamento militar, demuestra que tales normas han perdido su vigencia jurídica. Si ya no son empleadas como un fundamento de decisiones judiciales, dejan de integrar el derecho efectivamente vigente, aunque permanezcan escritas. El derecho, como señala Ross, es aquello que se aplica, no lo que se proclama. La siguiente característica es el juez como creador del derecho. Otra distinción central del pensamiento de Ross es que es la que existe entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, ya que la vigencia de una norma jurídica no depende de que un juez la considere internamente, sino que la utilice como fundamentar su decisión. Este enfoque es clave interpretar el fallo del Tribunal Constitucional, ya que la decisión de no aplicar una norma reglamentaria que consideraba el embarazo como causal de inaptitud no solo resuelve un caso en concreto, sino que modifica el derecho vigente al establecer un nuevo criterio de justificación judicial. El apartamiento del positivismo tradicional según Ross. La crítica al formalismo. Uno de los pilares del pensamiento jurídico de Alf Ross es su crítica al formalismo tradicional, ya que representa especialmente por el formalismo normativista de Hans Kelsen. Según Ross, la ciencia jurídica no puede seguir concibiéndose como un sistema lógico cerrado, orientado por la coherencia interna y la validez formal de sus normas. A cambio de eso debe entenderse como un conjunto de expresiones que adquieren un sentido en relación con las conductas reales de los individuos y órganos del Estado. En esta línea cuestiona los métodos normativos que describen derechos y deberes como abstracciones lógicas sin conexión con la realidad social, ya que la ciencia jurídica que sostiene a Ross debe integrarse como una de las teorías sociales empíricas, o sea, que no solo describa normas, sino que explique cómo esas normas son percibidas, aplicadas y reproducidas por los sectores públicos. Las normas y proposiciones. Una consecuencia central del apartamiento de Ross respecto al positivismo normativo es su distinción entre las normas jurídicas y las proposiciones jurídicas, ya que mientras el positivismo considera que las normas son válidas, ya que han sido emitidas conforme a una norma superior, Ross propone que esas normas jurídicas sean entendidas como directivos impersonales que solo adquieren existencias jurídicas cuando son efectivamente aplicadas por los jueces. Así, las normas solo existen jurídicamente cuando los jueces las invocan como fundamento en sus sentencias, lo que permite distinguir entre las normas vigentes y las normas meramente escritas. En esta distinción, habilita una teoría jurídica que no depende de la validez formal, sino de su funcionamiento práctico en la estructura institucional. Ahora, la sentencia como acto de cambio normativo. En este caso se constituye un ejemplo paradigmático del enfoque de Ross, ya que en esta sentencia el Tribunal Constitucional declara inaplicables normas reglamentarias de la Marina de Guerra, ya que consideraban que el embarazo como causal de inaptitud psicofísica están en dichas normas como formalmente válidas, pero el Tribunal Constitucional sostuvo que eran incompatibles con los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y el derecho a la educación. Entonces, desde esta perspectiva, lo relevante no es si las normas habían sido válidamente emitidas, sino que el tribunal decidió dejar de usarlas como fundamento normativo, lo cual impide que estas normas pierdan su vigencia jurídica.
Entonces, el derecho, por lo tanto, no es lo que se está en los códigos, sino en lo que los jueces efectivamente aplican dentro de sus decisiones. Las conclusiones filosóficas y jurídicas. Según la síntesis de Ross, combina el positivismo y el realismo fundamentado en las normas en su vigencia práctica. También tenemos el rol del Tribunal Constitucional, que ejercita el control difuso para proteger los derechos y sobre todo los derechos vigentes. También tenemos el positivismo incluyente y crítico, ya que el caso refleja integración de la moral en derecho y el control sustantivo de normas. Y para terminar, tenemos las propuestas, que dentro de ellas tenemos el eliminar penalizaciones del embarazo para modificar reglamentos para proteger a las mujeres embarazadas. También la protección durante el embarazo, o sea, la reforma en reglamentos para incluir cuidados específicos. También el armonizar la maternidad y formalización militar. Podríamos implementar políticas públicas que apoyan la conciliación y también la formación de los derechos humanos y la igualdad, así capacitando para todo el personal castrense. Gracias.